buenas tardes, ¿no? La segunda conferencia no fue tantos años, con ganas de que viniese de Sevilla a este ciclo de conferencias. Es María José Ortega Chinchilla. Ella es doctora en Historia Moderna por la Universidad de Granada, donde nos conocimos hace muchos años. Ella hizo su tesis relacionada se llamaba Percepción y Representación en el territorio andaluz de la cartografía manuscrita del siglo XVIII. Ella ha estudiado el catálogo americano de Senada, los mapas que se repitieron a Tomás López en el siglo XVIII, sobre todo la cartografía manuscrita, la cartografía más montaña, los mapas que se realizaban sobre el terreno, los observadores, a diferencia de lo que ha contado el doctor Lucena, no tan formados en ingeniería o en matemáticas, sino párrocos o alguien un poco espabilado en el pueblo que podía dibujar un poco su entorno más inmediato. Ella fue becaria postdoctoral de la FCT en Portugal, en el CHAM, durante 4 o 5 años, y actualmente es profesora ayudante doctora en el Departamento de Didáctica y Ciencias Sociales de la Universidad de Granada y también es profesora en el Máster de Historia de Europa América, Sociedades, Poderes y Culturas. Ha publicado diversos trabajos de revistas especializadas y en libros sobre las ensenadas, la cartografía espontánea, como comentaba, estudios relacionados con el paisaje, la gestión del territorio y el territorio vivido. Y esto la ha llevado trabajando más cuestiones de vida cotidiana, de historia de género, de uso del territorio como una vida cotidiana en la edad moderna. Es investigadora del proyecto Tramas sobre trabajo de mujeres andaluzas que se dedica a la Universidad de Granada. Y sus últimos libros han sido precisamente sobre los trabajos de las mujeres en la edad moderna y sobre patrimonio y cultura en diferentes áreas del Reino de Granada. La conferencia que nos presenta hoy regresa un poco sus temas cartográficos, que además sabéis que nos interesamos por el proyecto que estamos ahora llevando a cabo. Es Cartografía del espacio vivido, una nueva mirada sobre las representaciones espaciales en la edad moderna. Muchísimas gracias, María José. Gracias a ti. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan a esta hora. Voy a intentar, usarme al tiempo para no dilatarme demasiado, que sé que hasta las 7, ¿no? Que tenéis, pues sí, de sobra, ¿no? Y, bueno, en primer lugar, como no, quería agradecer a los coordinadores de este ciclo de conferencias y sobre todo, bueno, pues a las personas que conozco personalmente, a Manuel Herrero, a Monse, bueno, también a Amelia, que me alegra mucho volver a verte después de todos estos años, y por supuesto a José María García Redondo, que nos une una profunda amistad desde hace ya bastante tiempo. Bueno, en realidad me siento un poquito una intrusa, ¿no? Después de la conferencia que acaba de dar Lucena, en el sentido de que, bueno, no trabajo historia global, sino todo lo contrario, como vaya a poder ver, ¿no? A lo largo de esta conferencia, es un cambio de perspectiva total, ¿no? Es ahora mirar hacia representaciones de lo local, ¿no? Pero bueno, pienso que puede ser una perspectiva interesante. También es muy obediente cuando José María me planteó esta conferencia, lo primero que pregunto es, bueno, ¿a qué público va dirigida, ¿no? Porque así también uno orienta su discurso, ¿no? Y me dijo que, bueno, fundamentalmente habría alumnos de grado y que están haciendo el máster. Entonces, pues, bueno, planteé esta conferencia un poco en ese sentido, de contar un poco cómo fue mi experiencia en el ámbito de la investigación, qué camino seguí, ¿no? Y cuál fue mi inspiración, y así comienza la primera diapositiva, ¿no? ¿Qué me inspiró para centrarme en estos temas? Y cómo ¿Ahora qué pasó aquí? Sí, no pasa nada. Tenemos algo ahí que está con el... Con el micro abierto. Sí, yo lo silencio ahora mismo. Sí. Ya está. Lo silenciado. Sí. Has callado a todos. Pues que me va un poquito dirigida, ¿no? a ese alumnado de grado, ¿no? Pues si de alguna manera puedo ayudarle con mi experiencia, pues mucho mejor. De forma que yo he planteado comenzar esta intervención por una cita, ¿no? Que como digo, es lo que me sirvió a mí de inspiración. Con esta cita lo que pretendo es un doble objetivo, ¿no? En primer lugar, pues, situarlo en un plano de análisis completo, es decir, vamos a cambiar, como digo, de perspectiva, de eso de esa interesante conferencia que nos acaba de dar la Lucena, pero ahora se trata de una perspectiva totalmente, bueno, no tan totalmente diferente, pero sí distinta, ¿no? Que es esa de las cartografías del espacio vivido. Y el segundo objetivo que pretendo con esta cita es poner sobre la mesa
una serie de ideas, reflexiones que nos van a servir a mí para introducir el tema sobre esa charla. La cita pertenece a Joan Noguer. Él es un catedrático de Geografía Humana, mi trabajo tiene mucho del mundo de los geólogos, ¿no? Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Girona, y él en el año 2007 coordinó un libro que se llama La construcción social del paisaje, donde participaron fundamentalmente geógrafos, pero también sociólogos, arquitectos, historiadores del arte, y daban una visión muy interdisciplinar, ¿no?, de lo que era, cómo se construía social y culturalmente el paisaje. Bien, pues en esa cita, el Joan Noguer decía lo siguiente: aun sin ser muy conscientes de ello, a diario nos movemos entre geografías invisibles, geografías que están sin estar y que marcan nuestros espacios existenciales tanto o más que las geografías cartesianas, visibles y cartografiadas propias de las lógicas territoriales hegemónicas. Es decir, comenzaba hablando de eso, ¿no?, de esas geografías que aunque quizás nosotros las invisibilizamos, las obviamos, las evitamos por diferentes motivos. Esos espacios urbanos, o bien por el miedo que nos suscitan, por la inseguridad que nos genera, o porque no están vetados, por la difícil accesibilidad a esos espacios, ¿no? Tanto él ponía de ejemplo esas geografías de la noche, ¿no?, por ejemplo, esos espacios delincuenciales, de las actividades ilegales, o la geografía de la sexualidad, ¿no?, como punto de prostitución. Hablaba de la geografía de la marginación, ¿no?, en ese libro, cuando hablaba de esos espacios donde se concentraban los mendigos, los vagabundos, ¿no? Es decir, esas geografías que habían surgido a la par que esos nuevos agentes sociales que la habían ido construyendo. En ese mismo libro se hablaba, de forma paralela a esa geografía invisible, se hablaban de otros paisajes, ¿no? Y hacían referencia a los paisajes fugaces y efímeros de las ciudades contemporáneas, ¿no?, que van cambiando el ritmo luminoso y todos somos testigos de ello. Hablaba también de los paisajes emocionales, de la nostalgia, del recuerdo, ¿no?, esos paisajes del exilio, de la diáspora, de la migración. Y hablaba también de los paisajes sensoriales, de los no visuales, es decir, de todas esas geografías inducidas por el gusto, el olfato y el tacto. Todos estos son temas que trata la geografía cultural, ¿no? En España le está dedicando una atención tangencial en los últimos años, sobre todo en un foco bastante activo, como digo, en Cataluña, en torno a la figura de Joan Noguer y de esta institución, en el Observatorio de Paisaje de Cataluña, del que él fue director durante muchos años, ahora ha dejado de serlo hace poco. Como digo, que le prestaba una especial atención a todo esto, ¿no?, esa cartografía del intangible, a cómo si era posible cartografiar las vivencias del paisaje, si era posible cartografiar esos paisajes sensoriales no visuales, por ejemplo, los paisajes sonoros, si era posible cartografiar las vivencias del paisaje. Pues bien, como digo, la lectura de este libro me sirvió como inspiración para acercarme como historiadora, porque mi formación era la de historiadora en el ámbito de historia moderna, acercarme al fenómeno del espacio y de la representación en la Edad Moderna, pero desde una perspectiva distinta. A partir de ahora yo me iba a interesar no por esos espacios territoriales a gran escala, no por esas cartografías históricas convencionales que reproducen territorios por encargo, sino esos otros paisajes más reales. Por tanto, ya tenía la idea, ya tenía la inspiración, pero ahora tenía que ponerme mano a la obra con una investigación que no iba a ser nada fácil. Todos aquí sabéis cuáles son los tres puntos fuertes, ¿no?, de todo el trabajo: las fuentes, ¿no?, tener la disponibilidad de fuentes, por supuesto, un cuerpo teórico y una metodología. Entonces, ¿qué fuente había para la Edad Moderna en España que a mí me permitiese abordar ese tema de los paisajes, ¿no?, de esos paisajes vivenciales, de esa cartografía del espacio vivido, ¿no? Bueno, pues en España contamos con la suerte de contar con dos corpus documentales muy interesantes, como son, por una parte, el primer corpus documental, esos croquis que aparecen insertos en el catastro de Ensenada. No creo que sea necesario, ¿no?, aquí detenerme en explicar el catastro, ¿no?, o sea, para que esa reforma fiscal que se pretende establecer a mediados del siglo XVIII. Bueno, pues entre toda esa documentación, de todos esos procesos de catastrar los 15.000 términos municipales que había en las 22 provincias castellanas, se busca, como digo, tratar de averiguar la riqueza a nivel municipal y a nivel individual, ¿no? De manera que a la hora de tratar de averiguar esa riqueza a nivel municipal, se establece en ese Real Decreto de 1749 que pone en marcha toda esa maquinaria catastral. Se pone en marcha, como digo, la evacuación de ese interrogatorio de letra A, lo que se conoce como las respuestas generales, ¿no?, ese interrogatorio de 40 preguntas, donde se interroga
a nivel municipal, datos demográficos, geográficos, económicos de cada una de las localidades, y en concreto la tercera pregunta de ese interrogatorio hacía alusión a lo siguiente: ¿qué territorio ocupa el término? ¿Cuánto de levante a poniente y de norte al sur? ¿Y cuánto de circunferencia por horas y leguas? ¿Qué linderos o confrontaciones tiene? ¿Y qué figura posee poniéndola al margen? Bien, fue esa tercera pregunta la que nos ha dado la posibilidad de disponer de este corpus documental. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no?, de esos croquis, esos planos. He seleccionado, por supuesto, los más detallistas, ¿no?, de los más ilustrativos, que podemos encontrar en esa respuesta general. Pero quiero que observéis también, voy a detener un momentito en esto. Veis que son unas representaciones que ocupan escasos centímetros en el margen izquierdo, ¿no?, de esas respuestas generales, pero con un grado de detalle espectacular, a pesar del poco espacio que ocupa, ¿no? Pero lo que decía, quiero que observéis esta imagen, ¿no?, que son las respuestas generales que se encuentran en el Archivo General de Simancas, ¿vale? Porque de estas respuestas generales se hicieron 2 copias. Las originales quedaron en las contadurías provinciales, luego una de las copias pasó a los ayuntamientos y otra de las copias pasó a la Real Junta de Única Contribución, que es ese organismo que coordinaba todo ese proceso catastral, ¿no?, que desde Madrid era el organismo central que, digamos, va a coordinar todo ese proceso, ¿no? Entonces, se envía una copia a la Real Junta de Única Contribución, que luego será la que acabe en el Archivo General de Simancas en 1832. Pues bien, esa copia es la imagen que tienen a la izquierda, y a la derecha vemos lo que son respuestas generales, ¿no?, que se recogieron de forma original, que quedaron custodiadas en las contadurías provinciales y luego acabaron en los archivos históricos provinciales. Veis la diferencia, ¿no?, en las representaciones. De manera que, si queremos estudiar este tipo de representaciones, no nos basta con ir a cortar pares y ver esa tercera pregunta, porque ahí no vamos a encontrar con ese nivel de detalle estos croquis o planos que se dibujaron, ¿no?, sino que hay que ir a los archivos históricos provinciales. La pena es que muchos de ellos, pues, se han perdido. Es el caso de ese libro, ¿no? Bueno, Camarero Bullón, la profesora Concha Camarero, que es la gran especialista en catastro de Ensenada aquí en España, la interpretación que da este hecho de por qué esa copia que se manda a la Real Junta de Única Contribución, por qué ese perímetro tan sucinto, ¿no?, esas representaciones quedan reducidas al mínimo, es que se dice, la instrucción se dice que las copias sean realizadas a la letra. Entonces se interpretó, bueno, que eso, pues, que no afectaba a las representaciones, a los dibujos. Bien, este conjunto de imágenes del catastro de Ensenada fue el resultado final de lo que en un principio se concibió como un proyecto cartográfico que iba a ser de mayor envergadura. Es decir, en ese Real Decreto de 1749 sí que estaba ideado realizar por primera vez una cartografía técnica de las 22 provincias castellanas, de cada una de sus localidades, con una forma científica, ¿no? Y, sin embargo, bueno, para ello, en ese Real Decreto se dice que esas audiencias, esos equipos catastrales, debían estar compuestos por, ¿no?, además de por el subdelegado, el escribano, etcétera, debían estar compuestos por un agrimensor y un geómetra, ¿no?, que serían los encargados de llevar a cabo ese levantamiento cartográfico y de realizar las mediciones de las parcelas de cada uno de los lugares. Lo que ocurre es que luego en la práctica, pues, esto no fue así. La Real Junta de Única Contribución decide prescindir de estos profesionales, bueno, pues porque piensa que van a encarecer muchísimo el proceso y que lo van a dilatar demasiado, ¿no? Entonces, se dice que sean sustituidos por agrimensores prácticos, es decir, por personas de las propias localidades, que en todos los lugares, se dice así, entre comillas, que en todos los lugares hay quien sabe medir tierra con perfección al estilo de. De manera que esta sustitución en estos profesionales lo que hace que lo que en un primer momento podría haber sido un proyecto cartográfico de gran magnitud quede reducido a una cartografía popular, que es como la llama Camarero Bullón, ¿no? Pero que una cartografía que precisamente por esa rudeza y simplicidad, ¿no?, como que son los adjetivos que ella utiliza para referirse a estas representaciones, precisamente por ese grado de espontaneidad, nos van a permitir realizar un completo estudio de cómo se percibía el espacio y cómo se reflejaba su representación. Y ella dice lo siguiente en ese trabajo de finales de los 90, donde hace esa primera aproximación a estas representaciones sin entrar en analizarlas,
Dice, la desmesura en el ancho de los cursos de agua, la desproporción con que señalan los molinos, batanes, iglesias, castillos, la simbología utilizada para representar otros accidentes, las denominaciones utilizadas para los puntos cardinales, la orientación que se le da a las representaciones, todo ello nos da una información, podría dar una información bastante valiosa para estudiar ese espacio percibido. El segundo corpus documental, ¿no? Este sería el primero, estos croquis que aparecen insertos en el catastro de Ensenada. Pues el segundo corpus son menos conocidos tal vez por los historiadores. Son esos croquis que envían los párrocos de las distintas localidades de la geografía española al geógrafo Tomás López de Barramechúcar. Él es un geógrafo y cartógrafo madrileño que la historiografía lo ha considerado como un geógrafo de gabinete, ¿no? Es decir, un geógrafo que sustituye su trabajo de campo por la compilación de fuentes cartográficas de distintas historias y también por las informaciones que le proporcionan distintos informantes, ¿no? A los que él le pide, pues eso, ¿no? Que le manden noticias geográficas, históricas de los territorios en los que vive, mediante recursos históricos. De manera que Tomás López, a finales del siglo XVIII, en la década de los 80, le envía una carta circular a las autoridades civiles y eclesiásticas de toda la geografía española con el fin de recabar información geográfica e histórica sobre los distintos territorios. De manera que manda, junto con esa carta circular, un interrogatorio, que nos encontramos aquí, recurso al interrogatorio, esta vez de 15 preguntas, donde se les pedía que mandasen información sobre los distintos aspectos que voy a decir a continuación. El estatus político-administrativo de la población, es decir, si era ciudad, villa o lugar, qué número de vecinos tenía, la distancia que la separaba de la ciudad principal, su ubicación geográfica concreta, es decir, si estaba a orillas de algún río o laguna, los cursos de agua y puentes para pasar los que hubiera en sus inmediaciones, así como las sierras, bosques y montes pertenecientes al término, los frutos más importantes del terreno, las manufacturas y fábricas de que disponen y qué productos elaboran, si celebran ferias y mercados, los géneros con los que comercian, las escuelas que poseen, las enfermedades más comunes que padece la población, si tienen aguas medicinales, minerales, canteras, piedras preciosas, minas, etc. Es decir, en esas 15 preguntas busco información de todo tipo. Pero lo interesante es que al final de ese interrogatorio añade la siguiente nota, donde dice Tomás López, ¿no? a esos interlocutores. Procurarán los señores formar unas especies de mapas o planos de sus respectivos territorios de 2 o 3 leguas en contorno de su pueblo, donde pondrán las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, caserías, ermitas, ventas, molinos, poblados, ríos, arroyos, sierras, montes, bosques, caminos, etc., que aunque no esté hecho como de mano de un profesor, nos contentamos con solo una idea o borrón de terreno, porque la arreglaremos dándole la última mano. De acuerdo, aquí tenemos a un montón de párrocos enviándoles durante bastante tiempo, similar a esta operación en el tiempo, pues esas informaciones geográficas y estos croquis, ¿no? Enviando, aquí tengo el de Bruna, de aquí de Sevilla, ¿no? Enviándoselo al geógrafo Tomás. Esta petición de dibujos de croquis como un recurso para conocer de primera mano la realidad espacial no era nada nuevo. Hay que tener en cuenta que Tomás López se formó en París, fue becado por el rey, estuvo en París, se formó con los geógrafos D'Anville, que había sido discípulo de Chevillier, y había ideado un método llamado de la topografía eclesiástica, donde estaba basado en un procedimiento según el cual se le pedía a los párrocos, ¿no?, que debían elaborar unos croquis de su núcleo de población utilizando una plantilla orientada en función de la declinación solar, con el objetivo de que sirviera para unificar los criterios y la simbología de estos croquis, ¿no? Por tanto, tenemos este antecedente de ese método de topografía eclesiástica que se había utilizado en Francia, y Tomás López, digamos que lo retoma, pero sin ningún tipo de plantilla. Es decir, analiza los párrocos. Vosotros hacéis una idea, un borrón o idea del terreno que ya me apañaré yo para hacer mis representaciones, ¿no? Sin ningún tipo de más indicación. Por tanto, podéis imaginar la heterogeneidad, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos más de esta representación. Pero es que precisamente eso, ese grado de abstracción, ese grado de espontaneidad, esa falta de precisión, lo que nos sirve, lo que me sirvió a mí, ¿no?, para analizar esto que a mí me interesaba ver, que era cómo percibían el espacio en el que se desenvolvían de forma cotidiana. Sobre la autoría de estos croquis, tanto de estos como los del catastro de Ensenada, es de lo que voy a dedicar los siguientes minutos,
En el caso de los croquis de Tomás López, pues estos aparecen firmados, ¿no? La inmensa mayoría están realizados por los propios párrocos, entonces aparecen firmados, conocemos quiénes son. Por tanto, son personas, podemos firmar, estos autores que conocen de primera mano el territorio por el que se les interroga, ese territorio que a ellos mismos representan, y ellos mismos declaran ser buenos conocedores de esa tierra, y en algunos de estos testimonios dicen que si no, en el caso de que no lo supieran, se han valido de personas naturales que sí que lo son, ¿no? Que sí que son expertos, que sí que tienen la experiencia suficiente en ese espacio, en ese paisaje, como para dar buena noticia de ello. Sin embargo, en los croquis del catastro de Ensenada no se conoce exactamente quién es la mano de que dibuja, más allá del oficial, el escribiente, ¿no? Que iba acompañando en estas audiencias provinciales y que queda recogido el dibujo en estas respuestas generales, ¿no? Pero entonces, mi pregunta era, ¿podemos hablar de todo esto, ¿no? De, digamos, el corpus teórico, ¿no? La base de la investigación que era que estos croquis son válidos para estudiar cómo percibe la población local el espacio, si no sabemos si eran los propios habitantes los que, lógicamente, los que estaban dibujando, no como en el caso de los párrocos, que sí que sabemos que eran los habitantes los que transitaban, los que recorrían ese espacio. Bueno, pues Camarero Gulló me dio la respuesta en un correo que le escribí, diciéndome que, bueno, que aunque no hubieran sido de estos croquis realizados por la mano de los propios naturales, sí que sus informaciones resultaron fundamentales para la realización de esos dibujos, porque de lo contrario no se explicaría el grado de detalle de los mismos, ¿no? Por tanto, sí que, digamos, me dio la argumentación para poder hablar de espacio vivido y espacio percibido, para referirme también a ese corpus documental, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de ese croquis del catastro de Ensenada, de Villamena de Cortija. La mayoría de las ilustraciones son de Granada, Almería y Málaga, porque mi trabajo se centra en el Reino de Granada, fueron los que yo estudié. Por tanto, ya tenía la fuente. Ahora, ¿cuáles eran los conceptos teóricos, ¿no? Ese utillaje teórico a partir del cual yo iba a armar mi investigación? Bueno, pues lo encontré en la disciplina geográfica, ¿no? Concretamente en el concepto del mapa cognitivo, ¿no? Por tanto, en esos mapas dentro de la mente. Donde otros veían, por tanto, imágenes toscas, inútiles, ingenuas. Estos no son adjetivos que yo me estoy inventando, sino que son los adjetivos con los que se referían a esos croquis, las distintas aproximaciones que habían tenido algunos investigadores a ese tema. Yo trataba de reconocer en ellos representaciones subjetivas del espacio percibido, que eran así como muy bien, ¿no? Con un inestimable valor para acceder a dimensiones de la realidad territorial tan controvertidas como son las percepciones de ese espacio percibido, en primera persona. Por tanto, el concepto a partir del cual yo iba a empezar a trabajar, la clave teórica, iba a ser considerar estos dibujos como la exteriorización o la materialización física, ¿no? De una imagen mental del espacio que tenemos en nuestra mente, es decir, de ese mapa cognitivo. Constancio de Castro, que es uno de los geógrafos que ha trabajado con estos temas, ¿no? de los mapas cognitivos, lo define así, ¿no? Como un mapa dentro de la mente. Y también me gusta mucho la definición de Stanley Milgram en los años 70, que de una forma muy sencilla describe estos mapas cognitivos de la siguiente manera. Es el dibujo de la ciudad, cada uno de nosotros, es decir, que cada persona lleva en su mente esas calles, barrios, plazas que son importantes para esa persona y que de alguna forma las enlaza. Esto es importante, esas imágenes que tenemos en nuestra mente están enlazadas, todos esos elementos urbanos, y que poseen además una carga emocional adjunta a cada elemento. Sobre esto también quiero decir que estas imágenes, lógicamente, aunque se elaboran a nivel mental, estos mapas cognitivos pertenecen, y esto es importante tenerlo en cuenta, al ámbito de las representaciones mentales colectivas. Esto es lo que también me daba como historiadora, ¿no? Es decir, yo no estoy estudiando el mapa mental de una persona concreta, sino que en realidad me estoy acercando a las representaciones mentales de una colectividad. ¿Por qué? Bueno, porque esos individuos, en la experiencia espacial, en su experiencia espacial, no pueden sustraerse de las influencias que ejercen los significados y los valores que se otorgan a ese espacio por parte de la colectividad a la que pertenecen. ¿Vale? Por otra parte, además de este concepto, ¿no? de mapa cognitivo, el hilo conductor de mi trabajo se basaba también en un principio, que es el siguiente.
Y esto lo tenía muy en cuenta también a la hora de armar todo ese utillaje teórico, metodológico. Que la experiencia de habitar, esto es algo que también podemos experimentar nosotros y que cuando lo diga va a ser como muy intuitivo, ¿no? La experiencia de habitar el espacio, nuestra práctica cotidiana de morar en un lugar, de recorrerlo de forma cotidiana, le confieren a esto una serie de connotaciones simbólicas e identitarias muy particulares. En este caso, el espacio va a dejar de ser abstracto para el individuo y va a pasar a convertirse en un lugar de significado. Esto es fundamental para este trabajo. Desde el momento en el que se manifiesta como un producto de la experiencia vital. ¿Vale? Se trata, por tanto, de una cuestión que está muy relacionada no solamente con el tipo de vínculo que el sujeto establece con el espacio, sino también una cuestión que está muy relacionada con el tiempo durante el cual se vive esa experiencia espacial. Esto lo vamos a ver muy claro con el ejemplo que voy a poner ahora mismo. La experiencia espacial que tiene un turista, lógicamente no tiene nada que ver. Un turista que recorre un espacio durante una hora, un día, unos pocos días, no tiene nada que ver con la experiencia espacial que va a tener un habitante que lo recorre de forma cotidiana en la ciudad. Esa carga identitaria de ese espacio va a ser totalmente distinta. Por tanto, esta es la segunda gran idea, el hilo conductor que vertebra también mi trabajo. Por tanto, fue antes cuerpo teórico el de lo tercero, pero me falta el método, ¿no? De qué manera voy a trabajar. ¿Cuáles iban a ser mis referentes? Bien, pues precisamente estas tres disciplinas, ¿no? La geografía de la percepción y el comportamiento, la psicología ambiental y la llamada geografía de la vida cotidiana. Cada una de ellas me aportó, digamos, un ingrediente para poder desarrollar ese análisis de mi imagen. De una forma muy breve, no voy a dedicar más de 5 minutos, voy a hablar, ¿no? de cada una de estas tres disciplinas. La geografía de la percepción y el comportamiento, bueno, es una corriente geográfica que surge en los años 80 y 90 y que luego estuvo en una especie de limbo académico para volver a resurgir con fuerza en la última década del siglo XX y ahora, en el principio del siglo XXI, primera década del siglo XXI, tiene un peso, digamos que, importante. ¿Qué es lo que hacen los geógrafos de la percepción? Lo que hacen es indagar, como su nombre indica, en las percepciones locales, es decir, cómo la población contemporánea, cómo percibe el espacio. ¿Y por qué hace esto? Bueno, pues porque considera que esas percepciones son fundamentales ¿para qué? Pues para llevar a cabo actuaciones de diseño y planificación urbana, arquitectónica y paisajística. Es decir, nosotros vamos a actuar en ese espacio a partir de cómo la población percibe ese espacio. Y a partir de ahí nosotros vamos a actuar. Es decir, ellos indagan en esas percepciones para ver cómo son sus comportamientos espaciales, es decir, cuáles son sus zonas de preferencia, cuáles son los barrios por donde se mueven, cuáles son las zonas que le producen mayor satisfacción, las que menos, cuáles son esas geografías invisibles de las que hablaba antes, es decir, esos espacios que tratan de evitar y por qué, cuáles son las emociones y sensaciones que generan los distintos espacios de la ciudad, de cualquier otro ámbito espacial, y a partir de todo ese estudio, pues, ¿no? Poder, como digo, llevar a cabo e implementar actividades de diseño, planificación urbana, arquitectónica y paisajística. La psicología ambiental que me aportó, bueno, los psicólogos ambientales lo que hacen es estudiar cómo se produce el proceso de percepción del medio, ¿vale? Entonces, la primera idea es que nosotros aprendemos el entorno a través de la percepción, una percepción que no se basa únicamente en el registro en el registro pasivo de los estímulos externos, sino que nosotros cuando estamos percibiendo el entorno lo que estamos implicando también es operaciones mentales complejas de nuestro pensamiento. Rudolf Arkin, en su libro Pensamiento Visual, lo explica muy bien, es un libro que a mí me gustó mucho, también fue una importante inspiración para mí, donde explicaba precisamente esto, ¿no? Cómo percibimos. Percibimos no solo registrando de una forma pasiva los estímulos, nada de eso, sino lo que hacemos constantemente cuando estamos percibiendo es poniendo en marcha nuestro pensamiento. Mediante la selección de información, la clasificación, el análisis, la significación y la interpretación de esa información, de esos estímulos que estamos recibiendo. Pues bien, la psicología ambiental, teniendo en cuenta esta premisa, dice que nosotros percibimos el entorno, los individuos lo perciben mediante una respuesta afectiva, que registra en términos de valoración personal. Y es sobre esa respuesta emocional, es decir, a partir de esa experiencia emocional del lugar, que se conforma todo el proceso de atribución de significado. Es decir, primero viene la emoción y luego la atribución de significado y la interpretación. Por último, la geografía de la vida cotidiana, ¿qué me aportó? Pues fundamentalmente entender tres conceptos que me aparecían por todos sitios una y otra vez,
que era espacio de vida, espacio vivido y sentido del lugar. Espacio de vida sería ese escenario de desenvolvimiento cotidiano, es decir, donde el individuo se desenvuelve de forma cotidiana. El espacio vivido es esa expresión que ya acuñó en los años 70 Jacques Chevalier, siguiendo la senda de Armand Fremont. Es ese espacio que se reivindica como un espacio cargado de valores, ese es el espacio vivido, ¿de acuerdo? Y que tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia espacial, de cómo construimos nuestra identidad a partir del lugar en el que residimos, de la memoria local, todo esto. Y por último, el sentido del lugar. El sentido del lugar, Alicia Lindon, también otro referente en estos temas que me gustó muchísimo su lectura, implica el reconocimiento de que los lugares no solo tienen una realidad material, sino que son construidos socioculturalmente a través de procesos sociales que los cargan de sentido, significado y memoria en la vida. Vale, por tanto, digamos que estas eran las tres disciplinas cuyo método yo iba a seguir para poder afrontar esos problemas. Los geógrafos de la percepción, como digo, para poder acceder a esos planos mentales o a esos mapas cognitivos, lo que hacen es pedirle a la población, ¿no?, para poder estudiar esas percepciones locales, pues que dibujen su espacio de desenvolvimiento cotidiano. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de un ciudadano de Yecla, ¿no?, a partir del cual trabajamos en un proyecto de Murcia. ¿Vale? Un ejemplo de esta exteriorización de ese mapa cognitivo. ¿De acuerdo? Y también en todo este proceso descubrí algo que me gustó muchísimo también, y a los alumnos cuando se lo planteo en el máster en URAME, pues también les gusta mucho, que es la cartografía participativa, gráfica, la cartografía social, ¿no? Como digo, también en esta búsqueda, ¿no?, de referentes, pues cuando me topé con todo este mundo, pues me gustó muchísimo, ¿no? Y así, a grosso modo, se trata de determinados lugares, sobre todo de África y también de América del Sur, se están llevando a cabo proyectos cartográficos donde trabajan equipos de forma conjunta, formados por geógrafos y por las comunidades locales. El objetivo es construir una cartografía en la que el conocimiento territorial de la comunidad va a estar muy presente, ¿no?, ya que se entiende, se parte de la base que es esa comunidad la que tiene realmente, la que conoce realmente su lugar. También es una forma de recoger la información espacial que tradicionalmente se había ido transmitiendo de generación en generación de forma oral, ¿no? Y también es una forma de cartografiar o mapear más espacios para los que aún no se tienen imágenes, que parezca mentira, todavía hay espacios que no están cartografiados. Pero sobre todo esta cartografía social, esta cartografía participativa, es muy interesante en el sentido de lo que conlleva de reivindicación de derechos humanos, de litigar, ¿no?, contra situaciones que son injustas. Y en este caso, traigo aquí el ejemplo, y aquí nuestros compañeros seguro que se reconocerá la zona, ¿no?, de Colombia, del Alto Cauca, del río Cauca, al sureste de Colombia. Esto fue un proyecto que llevó a cabo la Universidad Nacional de Colombia sobre los derechos de tierra y uso de agua. Entonces, la forma de proceder de quienes trabajan en cartografía o cartografía participativa se le pide a la comunidad la elaboración de 3 tipos de mapas. Digamos que esto es más o menos, ¿no? Los mapas del pasado, los mapas del presente y los mapas del futuro. En esos mapas del pasado, la comunidad lo que hace es mostrar cómo era su comunidad antes de ese proceso de cambio, de injusticia social o lo que sea, ¿no? Y los mapas del presente, cartografía, o hacer una representación de cuál es cómo está la comunidad en ese momento, y los mapas del futuro son como serían los mapas de sus sueños, ¿no?, es decir, esa situación ideal que ellos pretenden conseguir a nivel. Pues este es un ejemplo de ese mapa del pasado, en el que la comunidad del corregimiento del hormiguero, ¿no?, dibuja cómo era su espacio en los años 50, antes de que se extendiera el monocultivo de la caña de azúcar, y antes de que se construyera la represa de la Salvajina y todo lo que eso supuso para las comunidades locales que fueron trasladadas, que fueron despojadas de sus lugares. Pues este mapa del pasado refleja, pues, si nos ponemos a analizarlo de forma pormenorizada, pues podríamos hacer un análisis bastante interesante, pero bueno, a grosso modo es un sistema poliproductivo donde conjugaban de una forma muy inteligente agricultura, ganadería y pesca, donde utilizaban las inundaciones del río Cauca para fertilizar esos campos, ¿no? Es decir, un sistema integral, ¿no?, como se decía, de producción, con todo esto que se dice ahora sostenible, ¿no?, etc. Bien, luego llega la construcción de la presa La Salvajina, entonces esa comunidad
realiza estos mapas del presente, es decir, lo que supone de ruptura, de pérdida de identidad para las propias comunidades, ¿no? Es decir, es muy significativo cómo lo plantan, ¿no? Hacer un análisis de la imagen, justo en el centro de la imagen, esa presa, ¿no? Con esa que fagocita todo ese territorio que antes era como un ejemplo. Bueno, pues digamos que esto sería tanto lo de esos croquis de las poblaciones, ¿no? De la geografía de la percepción, y esta cartografía participativa, digamos, la forma de proceder de quienes analizaban esta imagen me sirvió como referente para analizar mi croquis. Unos croquis, unos planos, que habían pasado, como digo, durante mucho tiempo desapercibidos, bien, pues porque eran considerados, como he dicho antes, toscos, inútiles o malos mapas. Y aquí, bueno, que no quería dejar pasar de hablar de John Pierre Harris, ¿no? Y su trabajo, ¿no? Como en esos años 80, toda esa corriente de la cartografía crítica, donde contrapone esa historia evolutiva que se había hecho hasta ese momento de los mapas, que eran considerados como objetos técnicos que habían ido progresando de generación en generación. Es decir, se había hecho una historia evolutiva de los mapas, como era a partir de ahora, dice, hay que mirar los mapas de otra forma, hay que mirarlos como artefactos culturales, es decir, no como objetos que van evolucionando desde lo peor a lo mejor, desde lo más imperfecto a lo perfecto, sino que todos los mapas son buenos en el sentido de que nos dan visiones del mundo, ¿no? que representen en ese mundo. Por tanto, con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, leer imágenes, ¿no? Y bueno, ahora vamos a leer las imágenes. Me quedan 5 minutos y con eso no quiero alargarme demasiado, porque soy muy... Llevo 35, me quedan 5. Pues una cosa muy escueta de cómo fue esa interpretación. Bueno, en toda representación cartográfica nos encontramos una serie de ítems, ¿no? A los que hay que prestar atención. El primero de ellos son los límites, ¿no? Entonces, ¿cómo se representan los límites en este tipo de representación? Bien, pues en esta cartografía del espacio vivido, en estas representaciones subjetivas del espacio percibido, esos límites, ¿cómo aparecen? Sí, decídmelo vosotros, ¿cómo aparecen? ¿Cómo los veis? ¿Los veis contundentes? ¿Los veis significativos? ¿O los veis como líneas sutiles que desaparecen? ¿Los veis como líneas que se superponen ante una continuidad del paisaje? ¿No? Como líneas artificiales que realmente poco tienen que ver con la práctica de un espacio que se transita en toda dirección, ¿no? Límites que estallan de la contundencia de los elementos del paisaje, ¿no? Digamos que son límites que se desdibujan en un territorio continuo, en un territorio que se revela como continuo, como decía, que se expandía en todas direcciones. Es decir, en estas cartografías más subjetivas, ¿no? Se desarrolla una visión paisajística de los lugares frente a esa visión territorial que sí que nos expresa, nos proporciona esa cartografía científica oficial, donde sí que se impone de una forma clara los límites de frontera, ¿no? Es decir, un cambio de perspectiva. El territorio que se plasma en estas cartografías se dispone en muchas ocasiones adoptando una configuración circular, lo veíamos antes, por ejemplo, en Luna, pero hay muchísimas, ¿no? En los que el topo se identifica con el locus, es decir, con este espacio del ser, del estar, donde el propio sujeto se instaura como el centro de la propia representación, ¿no? Por esa identificación que hay con el propio paisaje. Otro de los elementos, además de los límites, las vías de comunicación. ¿Cómo es la opinión, ¿no? Todos sois modernistas, historiadores, ¿cuál es la opinión que merece, ¿no? que tenemos de esos caminos de nuestra geografía en el siglo XVIII? ¿Cómo es esa opinión? Son caminos que son ¿cómo? ¿No? Intransitables. De ahí todo ese programa de reforma de los caminos, ¿no? Que también quieren hacer los Borbones. ¿No? Conocemos esos esfuerzos, ¿no? Por reformarlos por parte del Estado. ¿Cómo se consideraban esos caminos? Una y otra vez se dice por parte de los viajeros, ¿no? Los relatos de los viajeros sí que son un obstáculo para los objetivos políticos y para los objetivos económicos. Sin embargo, esta documentación gráfica nos permite acceder a una percepción muy distinta del sistema viario local. Estos sujetos van a concebir estas vías de comunicación, estos senderos, aunque difíciles, aunque incómodos, pero son los que permiten realmente los intercambios, la comunicación y los vínculos de diversa índole entre distintas comunidades rurales y entre estas y las ciudades más próximas.
Si vosotros, no sé si habéis estado en la Alpujarra, una zona de la Sierra Granadina, aislada, incomunicada, imaginad lo que supone un camino que sea un poco intransitable para estas comunidades. Es lo que les permite el nexo, ¿no? El vínculo, la conexión con la localidad que vecinas. Por tanto, la forma de representarlas son bastante elocuentes, ¿no? Sobre todo esta bastante bonita, ese tenis de cara, ¿no? Por tanto, es una perspectiva totalmente diferente a la que de esa cartografía científica, a esos relatos de viajeros, esos relatos desde el poder. Esta es la visión del habitante, ¿no? Más que como obstáculo, el camino, aunque impracticable, se considera como ese nexo que me relaciona con el resto. ¿Y cómo vemos el paisaje? Los elementos ¿cómo ven esos elementos del paisaje natural? ¿Cómo ven la sierra o los ríos? Así que aquí sí que aparecen como elementos que estructuran el territorio de una forma contundente. Los límites administrativos son líneas imprecisas, son líneas que casi se dibujan, se desvanecen. Lo que realmente establece la frontera del paisaje, del territorio, es ese paisaje, ¿no? Esas sierras que, como decía, ¿no? en el caso de Granada, las Alpujarras son muy llamativas, ¿no? En el caso de Vallarca, Almería, parecen encerradas, ¿no? en esa sierra que parece una cordillera andina, ¿no? En fin, solo quería traer aquí, ¿no? Pues esa otra perspectiva, ese contrapunto a esa cartografía oficial, a esa cartografía científica, a esa otra manera de mirar el paisaje diferente, ¿no? Una forma de contraponer esas dos visiones. Y bueno, espero que haya resultado sugerente el trabajo. Como digo, esto fue mi trabajo de investigación en historia moderna. Actualmente estoy reconvertida al mundo de la didáctica en ciencias sociales, pero aún sigo un poco, ¿no? Enganchada a este tipo de imágenes en las que siempre vuelvo y en fin, me gusta tanto hablar porque me apasiona, ¿no? esta visión del paisaje. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos. La verdad, es una cosa que me encanta del trabajo de María José Ortega, es que, claro, estamos hartos de escuchar lo de el giro espacial, el giro visual. Claro, eso cómo se materializa luego en la investigación histórica. Claro, María José lo que ha conseguido, lo demuestra, es cómo esta interpretación del espacio como un fenómeno percibido, un fenómeno que se vive, que se experiencia, y cómo se representa, por otro lado, cogiendo lo mejor de la teoría de un lado y lo mejor de la teoría del otro, cómo se puede llevar hasta el pasado. Claro, con estos mapas, lógicamente, se comprenden los proyectos de tierra, se comprenden los proyectos de ayuntamiento, las peleas con una acequia, oye, esta montaña cochina que le importa que pueblo y a otro, no, esta montaña que tiene un valor, una connotación particular para la comunidad. Pero claro, se explica muy bien, y eso, por ejemplo, que hacemos en la historia de América, ayuda muchísimo, además se interrelaciona con comunidades indígenas, otro tipo de visión del espacio, que abren otro diálogo que también nutre muchísimo de la cartografía. La ética, tú sabes que se meten muchísimas preguntas, que hace más con un montón contigo, pero me gusta, has comentado así de pasado, que no sé si has encontrado más referencia en los testimonios, en el catálogo, en las preguntas, mejor dicho, que eso es la dimensión oral de los mapas. Porque los mapas, claro, se hacían, un grupo de señores reunidos hablando sobre el terreno. Entonces, claro, el que venía de fuera no conocía, oye, no, dibuja el camino ahí, que ese camino es bueno, o esas líneas, primero me interesa. ¿Se ha encontrado alguna mención a esta experiencia oral en la práctica o en el uso de los mapas? Bueno, en el caso de los croquis de Tomás López, claro, en ese relato, en esa contestación, ese interrogatorio de 15 preguntas, sí que hay, en muchos casos, un discurso paralelo donde se está explicando el mapa. Ahí sí, en Tomás López sí, aparte están publicadas las de Andalucía, lo podéis encontrar, y es que son muy bonitos porque es una forma de complementar el mapa. Sin embargo, en los croquis del Catastro de Ensenada no existe, ¿no? ese relato paralelo, que sí que es muy útil porque los geógrafos de la percepción sí que lo hacen. No solamente se basan en los dibujos de la población que hacen los habitantes, sino que además le hacen que relaten, ¿no? Que relaten esos dibujos. No solo que lo plasmen en un papel, sino que lo relaten, porque lo consideran, ¿no? De forma complementaria. En el caso de Tomás López sí que tenemos en muchos casos ese relato paralelo, pero en el Catastro de Ensenada no, ¿no? Y es una visión fundamental que complementa a la imagen. No obstante, cuando yo me empecé con mi investigación, dejé a un lado esos relatos orales, pero al principio no quería condicionarme, ¿no? En cierto sentido, sino que yo quería centrarme en la imagen, que es lo que la imagen me quería decir,
y luego sí que volví sobre esos otros relatos, ¿no? Quería ver qué era lo que la imagen me hablaba, me comunicaba, ¿no? Pero que sí que es fundamental esa complementariedad. Preguntas. Monse. Bueno, pues muchas gracias por este tan interesante, además un trabajo ahí muy interdisciplinar y además tiene que ser muy complicado porque estamos hablando de percepciones y encontrar los datos, la verdad que es muy interesante. Yo tengo un comentario sobre una cuestión de la fuente y luego una pregunta, ¿vale? Si la pregunta de verdad es de mi desconocimiento o de tu es una tontería, no me la conteste, ¿vale? Bueno, mira, a mí me recuerda todo esto hace muchos años, Julián Ruiz Rivera, cuando yo empecé a aproximarme a la investigación, me mandó un trabajo sobre el plan general de curatos de la Nueva Galicia en el siglo XVIII, ¿no? Y entonces, yo, sin tener ni idea de esas cuestiones, yo lo miraba desde el punto de vista económico, de la historia económica, y era un poquito relacionado con esa cuestión, porque eran los mismos curas los que tenían que hacer los dibujitos, los planos, lo demás totalmente subjetivo. Por ahí había algunas instrucciones, pero aquí absolutamente nada, ni cartógrafo, ni geógrafo, ni nada. Y además tienen ellos que describir el terreno. Te contaba, pues a 3 leguas hay una estancia. Y entonces, claro, eso me lleva un poco a mi pregunta, recordando eso y lo que nos has contado tú. Y es que tú hablas de la percepción del espacio y de las emociones y todo eso, pero claro, ¿hasta qué punto también es una percepción, a ver, no sesgada por el individuo, sino porque no hay otro tipo de motivaciones, ¿no? Tú hablabas de los relatos del poder, de la cartografía social, versus la visión del habitante, pero es que el habitante también puede tener una serie de connotaciones relacionadas con poder. Es decir, a mí me interesa si el cura pinta como que esto es una cosa muy grande, lo más grande, ¿no? Como la Macarena, sí, lo más grande. O me interesa pintar todo lo contrario, que esto es muy bien comunicado o que esto es muy aislado, ¿no? Entonces, claro, eso es un sesgo, yo que siempre pienso en la maldad. Y entonces, claro, eso es un sesgo que está incorporando hasta qué punto es la percepción real o hasta qué punto hay algún tipo de interés. Sé que es una pregunta muy difícil, pero bueno, desde tu perspectiva metodológica, ¿eso cómo se podría incorporar, ese sesgo? Bueno, es que en toda representación hay un sesgo, ¿no? O sea, con eso ya se parte de ahí. Entonces, precisamente también la forma en la que se expresa ese espacio, cuáles son los intereses que hay detrás de esa representación, ya también te está dando una pista de cómo realmente tú lo percibes, un espacio de interés, un espacio económico, lo que tú quieras resaltar, ¿no? En el caso de los párrocos, muy claro lo que tú dices, ¿qué es lo que plantan en el centro como eje de todo por actuarse en la iglesia? ¿Vale? Pero es que realmente la iglesia era el centro de la comunidad, es el centro de poder, es el centro comunitario también. Pero aparte de esa iglesia me pintan una ermita en la punta, ¿no? ¿Qué significa esa ermita ahí también? Pues cómo, hasta dónde llegan los tentáculos de la religión. Está hablando de cómo se recibe por parte de esa población el espacio, pero es que es una población muy sacralizada también. Aparte de eso, ¿cómo representan los elementos del paisaje, ¿no? ¿Cómo representan los ríos? O sea, están representando el poder en esa iglesia, pero es que también me representan el río, que realmente es lo que le da vida a ese pueblo, ¿no? Es lo que le da identidad a ese pueblo. ¿Cómo representan la montaña que hay detrás y que marca su horizonte de referencia cotidiana? Es decir, que lógicamente ese sesgo de lo que quiero mostrar está, pero en todo tipo de imágenes. Ahora tú tienes que ver, ¿no? Cómo juegas con eso. Pero es que aparte, como decía, aparte de esa imagen sesgada, o esa que no es sesgada, es una imagen donde realmente está buscando la visión que tú tienes de ese espacio, de un espacio monopolizado por el poder eclesiástico. En realidad, esa es la percepción, ¿no? Pero aparte de eso, están representando otros planos, los planos del paisaje, ¿no? El plano del paisaje, de cómo se articula ese paisaje, cómo se articulan esos elementos, ¿no? ¿Qué significado tienen para la población? ¿Cómo se representan las viviendas apiñadas en torno a esa iglesia, ¿no? Eso es lo que reconforta a la población. Es decir, a partir de ahí sí que se pueden hacer muchas lecturas, no solamente la lectura política, que lógicamente existe, ¿vale? No sé si he respondido a tus preguntas. Manuel, Alberto y Amelia. Y Manuel. Yo simplemente una cuestión más, si tú conoces el trabajo, el grupo que tiene Rubén Castro en la Universidad de Cantabria, él es alumno de Ofelia Rey y está trabajando sobre este proyecto que se llama Castilla Metro, ¿no? De todo sobre metrología y todas estas cuestiones, ¿no? Porque ellos, lo que me interesa tiene un poco que ver con lo que dice
Montse, es decir, ellos estudian mucho conflictividad campesina, ¿no? Y comunidades rurales y conflictos por amojonamientos y todo este tipo de cosas. Entonces hay muchas de estas representaciones que tienen muchísima carga de interés y que son luego desestimadas dentro de los pleitos en los que se zarzan, que son larguísimos y que utilizan justamente esa representación. También incluye eso, o dialogas con esta gente, es decir, sobre la conflictividad del mapa, ¿no? De la representación espacial por comunidades rurales y no con Rubén Castro hemos tenido hace unos años un encuentro en Lanjarón sobre el catastro de Ensenada y tuve ocasión de hablar con él. Y es verdad que no tengo actualmente porque mi trayectoria vital actual, pues, en fin, me ha derivado hacia otro, hablaba antes con Amiga, hacia otros derroteros, ¿no? Más con la didáctica, el patrimonio. Entonces no he profundizado mucho más, ¿no? Pero sí que lo conozco y sé el trabajo que están llevando a cabo. Muy interesante, la verdad. Sí. Es lo que te puedo decir, sí. Pero gracias por la referencia. La parte más conflictiva del mapa, te quiero decir. Sí. Bueno, también es que, claro, por ejemplo, en la Chancillería de Granada están los llamados paños de ojo. Hay un montón de representaciones sobre precisamente eso, ¿no? Que representan como un mapa. Es que era la fotografía del momento, ¿no? Si tú estás litigando sobre algo, pues esa es la foto, ¿no? Pues también sí existen. Sylvain André, que estuvo en el ciclo, ¿te acuerdas? Él está estudiando todos los conflictos de amojonamiento en la zona de la Sierra de Cádiz. Y son fundamentales. Esa es la ley. En función de dónde quieres poner el foco, ¿no? En el conflicto o en la percepción. ¿Dónde quieres poner? ¿Qué lectura quieres hacer? Alberto. Que una pregunta que me pareció muy interesante, la parte de leer la imagen. Y, digamos, ¿cómo llevas a cabo eso metodológicamente? En el sentido de que, ¿hasta qué momento la interpretación de la imagen viene de ti o de la imagen misma? Que es que eso me parece súper difícil porque ponías estos ejemplos de los geógrafos del espacio, que además la población, además de pintarles el mapa, les iban narrando. Y pues en el caso de Tomás López, tienes los textos, pero tú dices que en principio no querías ver los textos porque querías como ver que la imagen que hablaba. Entonces, a mí me parece interesantísimo, pero me parece muy difícil también porque, no sé, ¿qué tal que esté pintado así simplemente porque el pájaro pintado horrible? ¿Sabes? Que no sea una cuestión de que quiso plasmar las casitas, era que el talento, o sea, si yo pintara ahorita un mapa, sería un desastre. Entonces, metodológicamente, eso cómo se incorpora dentro de la investigación, porque es un punto que, digamos, es difícil marcar la diferencia. De hecho, esa fue mi tortura, mi pensamiento negativo durante todo el tiempo de realización de mi tesis doctoral. Es decir, está dando piruetas en el aire, es decir, necesito anclarme a algo metodológico realmente, ¿no? Para que no sea una interpretación que yo me estoy inventando, pero es que a lo mejor yo también decía, es que una a lo mejor pintó el río así, pues porque no lo sabía pintar de esta manera, ¿no? Pero claro, para eso pues me metí en tema de, bueno, la teoría de la imagen, ¿no? De por qué se representan, y eso está como muy, por el tema de psicoanálisis y todo eso también el dibujo, cómo dibujan los niños, ¿no? También esos dibujos infantiles, ¿no? De cómo se expresa de una forma muy naif, muy intuitiva, y cuando tú representas algo en el centro y algo grande es porque eso es significativo para ti. Da igual que lo hagan mejor o peor, pero tú te fijas que es grande y está en el centro. ¿Por qué? ¿Vale? Algo es pequeño y está en el margen. ¿Por qué? Es decir, ir a lo grande, ¿no? Es decir, no al detalle de si está bien dibujado o no dibujado, o mal dibujado, sino dónde está dibujado, cómo está dibujado, ¿no? Pero que ese pensamiento lo tuve, vamos, que era mi espada de la boca, ¿no? Entonces, digamos que metodológicamente todos los estudios de la teoría de la imagen, ¿no? Están detrás de todo esto. Y luego leía mucho también, pues, cómo los geógrafos de la percepción interpretaban esos mapas cognitivos, ¿no? También. Entonces, pues, hacía una lectura paralela, ¿no? Eso me explica. Eso. Claro, lo que pasa es que los historiadores llevamos siglos, ¿no? Leyendo textos, pero mucho menos tiempo leyendo imágenes, ¿no? Utilizándolas simplemente como algo que ilustra nuestro discurso, ¿no? Pero no como una fuente que sea capaz de darnos información. Entonces yo quería poner el foco ahí. A lo mejor me salió mejor o peor, pero fue mi aportación, fue lo que yo quería hacer, ¿no? Y
tendrá muchas lagunas, ¿no? Pero al menos traté de hacer ese ensayo, es decir, convertir la imagen realmente en un documento de información histórica y no solo de ilustración, ¿no? Y efectivamente es que nos planteamos muchas de esas preguntas porque no estamos alfabetizados visualmente, ¿no? Y te ponen más allá de lo que hacen los historiadores del arte, ¿no? A lo mejor, pues, el color, la imagen, pero ir más allá, sobre todo para los historiadores, nos resulta muy difícil. Yo lo intenté. Y bueno, pues, yo he contado un poco lo que Amelia. Vale, sí, muchas gracias, María José. Yo más que una pregunta primero tengo un comentario porque me gusta mucho el concepto de geografía emocional, porque como yo trabajo en Migrantes América, yo siempre pensaba cómo eran ellos capaces de percibir ese espacio. En realidad es una pregunta sin respuesta, o sea, ellos no hacen un croquis. Pero sí que a través, por ejemplo, de la correspondencia, hay parte como de esa geografía emocional, y luego a través, por ejemplo, de los bienes de difunto, cuando los testamentos hacen distribución de las rentas, hacen distribución escalada en las iglesias por donde han vivido hasta los pueblos de origen, donde muchos hacen pues donaciones en Lima, distintas iglesias, después a los sitios intermedios donde han estado, a Sevilla y a Toledo. Entonces, claro, como población, o Reino de Toledo, como población que, como ellos eran capaces de transitar esas geografías, de vivir desde la España de Castilla, centro de Castilla, hasta una ciudad como Oliva, que geográficamente y climáticamente completamente pasando por la selva de Panamá. O sea, es que es muy agresivo sin un mapa en la mano, sin entender ni nada. ¿Cómo enfoca eso, bueno, mentalmente y emocionalmente? Y mi pregunta era también si has visto, has consultado, o estos trabajos consultan también otro tipo de documentación como correspondencia o como otro tipo de documentación que apoye estas acciones emocionales. Yo, la verdad es que no, es un trabajo que tenía pendiente. Cuando terminé mi tesis quería realmente ir por ahí, ¿no? Estudiar, porque ya había acabado borracha de imágenes y bueno, ahora me quiero meter en el texto, ¿no? Y a ver qué visión. Pero bueno, realmente no acabé haciéndolo, ¿no? Estuve leyendo las cartas de migrantes de la India, ¿no? Para ver de qué manera describían el paisaje, para ver de qué forma podía acceder a esas visiones del paisaje a través de esa documentación, ¿no? Pero es un trabajo que, bueno, que lo tenía pendiente y que creo que quedará pendiente, no lo sé. Pero sí es muy bonito todo el tema de la geografía emocional, muy bonito, muy bonito. Y hay cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, es un tema pendiente. Manuel Lucena. Muchas gracias. Yo tengo un par de comentarios y unas dudas. Claro, yo estaba pensando en que en realidad, Manuel, después de nuestro proyecto de barroco hispánico, en realidad estos mapas son mapas barrocos versus mapas ilustrados. Estos mapas le darían un soponcio absoluto a cualquier ingeniero militar. Sería el ejemplo contrario a aquello que para ellos tendría valor. De hecho, Tomás López no fue, con todos mis respetos, un cartógrafo particularmente valioso. Más bien, los científicos de la corte lo consideraban una especie de aficionadillo, que hizo mucho dinero, lo hizo muy bien, pero realmente lo comparas con el mapa de Juan Cruz Cano y Olmedilla, que tiene una vida mucho más desgraciada y mucho más pobre y acaba en una catástrofe comparado con la de Tomás López. Y es la prueba de que los buenos no siempre ganan. Yo soy muy... le jugó mucho mejor a Tomás López, pero el Cano y Medilla hizo un mapa y me parece que la palabra sería exactitud. Un mapa tan exacto, que en la negociación con Portugal, su mapa tan exacto se convirtió en un mapa que había que desacreditar por una razón de Estado. El Tratado de 1777. Así que hay que decir que el mapa era mucho peor porque venía a probar la territorialidad portuguesa frente a la española, ¿no? Pero en ese sentido me parece que es útil, con perdón también de los amigos de Barcelona, Joan James Sánchez y todos ellos, ¿no? Con la escuela Horacio Capell, que está detrás de algunos de los textos, que me aprecio mucho. Pues a mí me gusta mucho esta idea del mapa barroco versus el mapa ilustrado, el mapa topológico, ¿no? Porque yo creo que podemos leerlo sin pasar por el filtro evolucionista a la hora de percibir que es aquello que los mapas realmente nos cuentan, ¿no? Son mapas maravillosos, pero son mapas topológicos.
Son mapas cargados de sentido jurisdiccional, un diseño casi, alguno diría naif, que por eso es fascinante, ¿no? Alguno diría artesanal, amateur, en fin. Versus el mapa institucional, el mapa orientado a la consecución de la exactitud, ¿no? Y en ese sentido me parece que podría ser interesante añadir ese matiz del mapa barroco versus el mapa ilustrado. Son mapas apenas sin rumbos, no tienen escalas, no tienen abreviaturas. Bueno, todo esto empieza a estar resuelto también ya desde 1780, 90, ¿no? Es decir, hay una idea ahí interesante y quería saber, bueno, cómo manejas la idea de la exactitud. Y la otra cuestión es una pregunta que tiene que ver con seguir el rastro del dinero. ¿Hay restos o rastros de cuentas de informantes sobre estos mapas? Lo digo por la experiencia de las expediciones científicas. Cuando se llega a un territorio y se quería hacer una arborización o un mapa, lo que se hacía era llamar a los ancianos del lugar. Claro, ¿qué vas a hacer si no? Porque ya está científico. Bueno, entonces, por ejemplo, un caso real, a los mulatos y herbateros les pago tantos pesos para que me traigan plantas de materia médica que curan enfermedades. Eso se convierte en un herbario de una expedición científica. ¿Hay alguna cosa sobre quiénes contaban dónde estaba cada cosa? ¿O asumimos sin más que estos preclaros, curas, doctrineros, se conocían todo, lo pateaban todo y bueno, pues era una especie de hombres de kilómetros, ¿no? Por cumplir el designio de la orden que viene Yo creo que es difícil, ¿no? ¿De dónde sale la información? Tiene que haber algún rastro. Lo digo por lo del pago del dinero porque fue sorprendente, ¿no? Cuando descubrimos en el trabajo de expediciones científicas que hay un enorme rastro de informantes, porque claro, la gente si no le pagan no te cuenta el cuento, sencillamente. No hay ningún dato de eso, pero en esa documentación que yo decía, que acompaña a la elaboración de estos planos de los párrafos, ¿no? Ellos escriben, ¿no? en esa carta que le envían a Tomás López, y dice, y nosotros yo he realizado este borrón, yo he realizado este borrón y tal, y se ponen como primera persona de que ellos lo han realizado. En algunas ocasiones dice, me he servido de tal persona, buen conocedor de la geografía, para que me elabore pero no se dice si le ha pagado, si no, cuánto, no. Pero la mayoría de ellos se ponen en primera persona como que ellos son los ejecutadores. Además que están en mitad de las letras, o sea, muchas veces son el borrón, lo hacen, están escribiendo y ponen el borrón ahí, ¿no? O sea, una gente encantadora que le contaba a estos señores tan simpáticos todo lo que se ve en su territorio. Por ella había contrabandistas, en fin, había toda clase de agentes infiltrados, invitado a una guerra, por ejemplo, en Gran Bretaña, para variar, pero contaban todo. Todo eso por la meritocracia ilustrada. Oye, ¿qué opinas? ¿Qué cumplidores, no? Muchos de estos párrafos decían, a cambio de este trabajo, lo único que pido es que cuando elabore su mapa de España, porque en realidad Tomás López lo que quería era, con toda esta cartografía, elaborar su propio mapa de España, que me envíe un ejemplar de ese mapa una vez que esté realizado. Quedo a la espera de ese mapa. ¿Pero tienes una pregunta? Tengo reflexión. Muy buena, enhorabuena, porque me ha gustado mucho, has cambiado ciertos paradigmas que yo personalmente no. Sobre todo porque has dicho una cosa que has dicho casi al final, yo venía teniendo otra reflexión que ahorita lo veo, pero para aquellos que nos dedicamos a una especialidad de historia como la historia del derecho, este tipo de imágenes nunca se tienen en cuenta. Y tú tienes toda la razón, o sea, las reales chancillerías, yo siendo sevillano trabajo más de Valladolid por afinidad con Simancas, digamos que la de Granada, pero están llenos de este tipo de imágenes que no dejan de ser, desde el punto de vista del derecho procesal, pruebas documentales. Y los historiadores del derecho no nos estamos dedicando a analizar este tipo de asuntos, y creo que eso sería un nicho de investigación porque podría llegar a ser bastante floreciente. De hecho, yo te digo, siempre nos aferramos a la literalidad de la letra, al espíritu de la norma, pero este tipo de cosas no. Cuando efectivamente si una imagen a día de hoy, incluso en el teléfono móvil, sigue en un proceso actual, pues imaginemos que en el siglo XVIII o en el siglo XVII exactamente igual, aunque sea simplemente por una cuestión de linderos, ¿no? De tal manera que parece mentira, pero nosotros nos dedicamos a eso.
Y por otro lado, me has dado una clave. Yo es que, pues, José María y Vicente lo saben, no sé si por masoquismo o por inconsciencia, o las dos cosas que no son antagónicas, estoy haciendo una segunda tesis doctoral. Sí, supongo que es una mezcla de las dos cosas. La estoy haciendo sobre la Guardia Civil en Puerto Rico. Y una de los últimos años, los 30 últimos años, y una de las cosas que sí estoy percibiendo es la queja constante que existe por parte de las parejas de la Guardia Civil de cómo se encontraban los senderos que tenían que transitar. Enormes extensiones de territorio, pero que eso, van 2, 3, algunos a caballo, otros a pie. Y en cambio, ese tipo de quejas no la tiene el jíbaro, que vive aferrado al terruño. Ni siquiera el párroco que vive dentro de los límites del pueblo no sabe nada más que por las 2 o 3 calles que tienen esos pequeños pueblos y ya está. La verdad que ese tipo de subjetividad a la hora de poder entender el espacio me abre ciertas ideas que a lo mejor pueden terminar plasmando. Así que me da gracias. Y ya por último, una cosa que no tiene nada que ver, pero si no la digo, reviento. Me explico. Ahora venía andando por la calle de Juan, viendo para acá, la cantidad de gente que va andando por la calle, por una vía que es histórica, al fin y al cabo. Yo siempre he sido desde pequeñito a mirar mucho las casas históricas. Y la gente no va con el móvil. Por tanto, de aquí a un tiempo, cuando esto se analice desde un punto de vista histórico, a lo mejor el espacio prácticamente ha desaparecido. Porque la gente simplemente ahora mismo tiene aferrado al TikTok, y vas caminando y hay un porcentaje nada desdeñable de la sociedad que está perdiendo la concepción del otro. Pero quizás, María, el enorme valor de lo que has presentado, yo creo que se vincula con la importancia pionera del catastro de Ensenada, en términos europeos y en términos globales, seguramente, pero yo creo que a su vez no puede oscurecer que estamos en un contexto ya en el que el desarrollo de la aritmética política, la física, las llamadas matemáticas sublimes, cálculo diferencial integral, han cambiado por completo este panorama, ¿no? En 20 años estamos en otro mundo, ¿no? Es el del catastro de la Revolución Francesa. Y yo voy a decir algo también que si no reviento, como acabo de decir, es casi peculiar, ¿no? Es una cosa fascinante. Claro, el cálculo diferencial integral implica un conocimiento matemático muy avanzado y mucha capacidad para hacer cálculos mentales, un entrenamiento, pero crucial, ¿no? En la época de la puesta en marcha de la ingeniería politécnica, en 1794, en mitad del terror, cuando se pone en marcha en Francia el catastro, que es ese mapa llevado a la exactitud, se busca qué tipo de personas disponibles pueden realizar estos cálculos matemáticos de manera... ¿Quién puede ser el grupo de becarios del catastro francés revolucionario para cobrar impuestos a los ex-nobles, ¿no? Y descubren con fascinación, está el origen de la ingeniería caminos también, que los peluqueros cesantes de los nobles son fascinantes, tienen una preparación matemática perfecta para poder reconvertirse de peluqueros de los nobles, porque están todo el rato echando cálculos para poder calcularles bien cómo ponerles las pelucas perfectamente, los nudos de las pelucas, y el número de nudos y el número de trenzas. Ahí echaban, tenían un conocimiento matemático increíble y de ahí pasan a hacer los cálculos del catastro, ¿no? O sea que en el París de 1794 un peluquero podía tener un buen cargo al servicio del nuevo Estado revolucionario. Disculpad que lo haya comentado, pero es una ¿no? Me parece. Bueno, yo ya termino con esto porque lo que decía Alfredo, hay un libro que me gusta muchísimo, Alessandra Russo, estudió por llevarlo un poco al ámbito americano, estudió esa cartografía novohispana que empieza a surgir a partir del periodo colonial, todo esto, ¿no? Se llama cartismo circular, que es como se comienza a plasmar, ¿no? Esa cartografía a partir de una nueva visión del mundo, etc. Entonces, los planos que ella estudia, que son similares a estos cuando los ve en realidad, son precisamente lo que tú decías, ¿no?
responden a esos litigios y a esos pleitos, ¿no? De la concesión de Mercedes, todo eso. O sea, que sí que hay una fuente ahí súper interesante que podéis explotar y les recomiendo que si te gusta el tema, Alessandra Russo, Realismo Circular, se llama su libro. Y nada, ya por terminar, ahora como digo, me he reconvertido a profesora de didáctica de las ciencias sociales y trabajo con mis alumnos sobre el patrimonio. Pues efectivamente yo le hago itinerarios didácticos por la ciudad de Granada. Ellos son de allí, llevan toda la vida viviendo allí, pero desconocen absolutamente todo de la ciudad, pues porque no levantan la vista. ¿No? Y a veces que yo lo veo, digo, ¿cuántas veces habéis pasado por esta calle? 1000 veces. Digo, ¿no habéis preparado en este edificio? Pues no. Y en aquel tampoco, en Santana, o sea, en la plaza, en la Chancillería, que no, la iglesia de Santana, que está allí como... Pues no sabía que estaba allí, pues no sabía. Y es por eso, o sea, que desaparece. En el espacio si no hacemos algo. Yo mi asignatura por lo menos le trato de descubrir ese espacio real, ¿no? Bueno, que nada, muchísimas gracias. Gracias.